Bueno, pues estoy muy contento, estamos con Rayo Guzmán y vamos a hablar sobre su libro Coyote Balcánico, que por cierto, fíjate, es un libro que me gustó mucho y creo que este es el último libro que has escrito y es una novela, ¿no? Los otros libros también son novela porque tienes el de... Cuando mamá lastima. Cuando mamá lastima y luego cuando papá lastima. Y luego cuando... Este es el libro número 10. Este es el libro número 10, es el último. Que se puede decir que siento yo que es cuando papá lastima, ¿no? Tiene parte de eso, ¿no? O tiene un parte de un cúmulo de todos tus libros, siento yo, ¿no? Claro. ¿O cómo sientes tú? Pues mira, es un trabajo de 10 años. Esta historia se me ocurrió cuando escuché el testimonio de una mujer que yo quiero y que admiro mucho por lo que ha vivido. Cuando ella me contó su historia, yo dije, tengo que escribir esta historia. Y entonces fue cuando empecé a irme a Serbia, empecé a recorrer los Balcanes, empecé a visitar los lugares en donde ella vivió su tragedia. Y después, a lo largo del tiempo, empecé a vestir, ¿no? La historia, empecé a vestir todo lo que venía siendo el recorrido a la inversa de quien vivió esta experiencia. Y como tú lo acabas de decir, después de escribir libros como Cuando mamá lastima, como Cuando papá lastima, no me quedaba otra opción más que escribir una novela en donde vuelva a hacer énfasis en el tema que a mí me gusta mucho, que es los vínculos entre personas que se aman profundamente. E inevitablemente estos vínculos tienen que ver con padres e hijos. Y aparte decidiste mezclarlo con la cultura serbia, ¿no? Con la cultura de acá de México, pero aparte dentro de un ambiente mítico, ¿no? Toda la mitología mexicana y la mitología de allá de Serbia. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque mis vecinos, ¿no? Mi vecino es serbio y se casó con una mexicana, ¿no? Entonces fui a tocarle la puerta y le dije, oye, es que esta autora está escribiendo aquí que los serbios les gusta mucho la cultura mexicana y ven las telenovelas y casi hasta un grupo de rock que tiene el nombre de un artista mexicano, y entonces le dio risa porque a mí me llamaba la atención. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Goran Petrovic, ¿no? Cuando vino a México, sí. Y todo eso, ahora desgraciadamente falleció. Un grande, sí, tiene ahí unos libros que a mí me gustaron mucho, entonces que lo mencionaras en el texto me gustó mucho. De hecho me gustó la forma en la que nos muestras pues las heridas del pasado, ¿estás de acuerdo? ¿No? Porque o sea, para que no nos vayamos a juzgar completamente al papá del protagonista, ¿no? Y entonces nos cuentas un poco de su historia, un poco de su vida, también un poco de la vida de Eloísa, de la mamá, ¿no? Entonces, Oye, ¿qué te dijo tu vecino? Que lo lea. Sí, ya le dije, de hecho quedamos de que a ver si hacíamos un live con uno de sus amigos que es serbio, que le gusta, que habla náhuatl aparte, ¿no? Entonces le dije, pues estaría padre que pudiéramos hacer algo con Rayo. Me dijo que sí, que estaba encantado. Invítalos al Festival de la Toltequidad en Mineral de Pozos. Pues me voy a decir. Sí, ya es en este mes de julio. Okay. El 19 de julio voy a estar yo presentando el Coyote en su territorio, en Mineral de Pozos, en el Festival de la Toltequidad, que es uno de lo que cito en la novela. El festival, el grupo La Tribu va a estar tocando, y que son elementos básicos, ¿no? De lo que viene siendo la tierra de origen de Eloísa, nuestra protagonista adulta. Oye, y bueno, ¿te gusta ver lo de las heridas de la infancia, ¿no? Por eso lo estructuras así, ¿no? Porque nos llevas en diferentes tiempos, ¿no? Sí. Te vas al pasado, pero te vas al presente y vas brincando. Y toda esa estructura la fuiste armando en todos estos 10 años. En 10 años. En 10 años a la par que iba escribiendo obras como Cuando mamá lastima, Cuando papá lastima, Tu princesa y yo sapo, La vida después de mi ex. Mi otra novela, que también me costó como 2 años, que fue La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir, y más los demás, ¿no? A la par iba yo trabajando esto, pero no encontraba la manera como yo la quería hacer. Si tú te pones a pensar la historia de 2 personas que se aman y que tienen un amor desafortunado, que tienen un hijo y que el padre lo abandona, es una historia, todos los días sucede. Todos los días. Pero yo tenía que contarla de una manera espectacularmente única. Y creo que se logró. Creo que se logró porque busqué 3 narrativas. La primera narrativa, contar la historia de Eloísa y de Darko, que son este amor entre la mexicana y la serbia, que son nuestra pareja de adultos, ¿no? Contar esa voz
que nos lleva a los años 70 cuando ellos nacen, a los años 90 cuando ellos se aman y después los infortunios. Pero también quería rescatar la voz de los ancestros. Para mí en toda mi literatura han sido muy importantes nuestros orígenes, nuestros ancestros, nuestras madres, nuestros abuelos, y quería honrar y homenajear ese tipo de español que ya no se escucha ni se lee. Y si tú te fijas, todos los capítulos que corresponden a los personajes que van falleciendo y que se van yendo al bardo, que es el lugar en donde están nuestros difuntos, ellos siguen presentes y siguen interviniendo en la vida de los vivos, y yo quiero pensar que así es. Como alguien que vivo en París y que veo cómo el amor que le tenemos a nuestras raíces cuando estamos en otro país, y que al mismo tiempo me siento orgullosa cuando veo que se celebra las fiestas de muertos allá en Francia, ¿no? Nosotros los mexicanos somos únicos con la muerte y nuestra relación con ella. Entonces, para mí es un homenaje a toda esta cultura, parte de nuestra cultura, y esos ancestros que todos tenemos y que forman parte de nuestro linaje. Entonces, esa era la segunda narrativa. Además, ellos son los únicos que ven a los dos grandes seres mitológicos pelear, que son nuestro nahual mexicano y la bruja eslava, Buca, ¿no? Descendiente de valacos. Entonces, ellos son los únicos que ven a los dos grandes protectores, porque esos son, el nahual es para Eloísa su gran protector, y Buca es la gran protectora del linaje serbio de Darko. Y se están dando sus encontronazos milenarios que traen desde atrás. Pero quería una tercera narrativa muy fresca, que es Zoran, nuestro coyote balcánico, el hijo de ambos. Esa narrativa progre, más joven, más fresca, y de ese joven de hoy que también está buscando explicaciones en su propia sangre. Por eso yo les digo que Coyote Balcánico es un libro que narra una batalla que solamente se enfrenta con la fuerza de tu sangre, ¿no? Y creo que Zoran es la travesía emocional que vive con su padre, pues es algo que muchos seres humanos viven cotidianamente. Sí, porque Zoran hace un viaje, ¿no? Es como un viaje del héroe, un viaje en el que se encuentra con sus antepasados y se encuentra con él mismo, y trae ahí un resentimiento, ¿no? Un resentimiento que en este viaje encuentra el poder darse el perdón, ¿no? Dar el perdón y reencontrarse con estos antepasados y tratar de entenderlos, que es lo que podemos ver en este libro, ¿no? Además, algo bien bonito que tiene esta experiencia, nos hace cuestionarnos a todos cómo habrá sido la historia de amor de nuestros padres. Y aparte de cuestionarnos cómo es la historia de amor de nuestros padres, es entender que nuestros padres tienen una historia de amor. No, porque pensamos que nuestros padres no. Exacto, que es parte de mi historia. Que tú eres el resultado de esa historia. Y fíjate que ese es un tema muy interesante, porque es un tema que nunca nos atrevemos ni queremos luego buscar. Ni preguntar, claro. O sea, ni preguntamos. Ahora que tuve la fortuna de llegar a esta hermosa librería esta tarde, empezaron a acercarse personas a platicar conmigo a la mesa, y pregunté yo esas historias, y las historias que brota de la gente son fabulosas, y son las historias de sus padres. Entonces también es una invitación para que, cerrando el libro, cuestiones. Si tienes a tus papás todavía, siéntalos y diles, quiero que me cuenten su historia de amor. Y cuando hemos presentado el libro y que hago yo esa pregunta con el público, me han dado respuestas padrísimas. Hace poco en Querétaro me decían, se conocieron en una fiesta de disfraces y mi papá iba disfrazado de Batman. O sea, genial lo que hay detrás de ti. Claro. Y bueno, y saber que no nada más es la historia de tus padres juntos, ¿no? Saber que tu mamá pudo haber tenido otras parejas. Claro. Y que tu papá también pudo haber tenido otras parejas, ¿no? Que al final del día determinan de alguna manera la relación de entre ellos, la relación de ellos y la relación contigo al final del día. Y algo muy hermoso que Zoran va a hacer en su travesía, descubrir que juntos o separados te pueden amar profundamente. Y eso es un descanso para muchos seres humanos que han visto la historia de decepción, de desamor de sus padres, pero que no conocen la historia de amor, cuando estuvieron perdidamente locos uno por el otro, porque en algún momento así estuvieron, aunque después lo nieguen. Y que eso es muy padre, porque en este libro nos muestras una relación de amor súper intensa, súper apasionada, al grado que es tan apasionada, y nos muestras a cada personaje su pasión y todo, y cómo sus más pasiones, pues a lo mejor lo separan también. Claro. ¿No?
porque la pasión del papá es impresionante, ¿no? La forma en la que ve la vida y distinta a la forma en la que ve la vida la mamá. Que ahorita que dijiste que el ver lo de los ancestros, la mamá sí está, Eloísa sí está mucho con sus ancestros, sin embargo el papá no tanto. Si Darko, tú analizas cómo tiene ese egoísmo y esos bloqueos incluso con sus propios padres, que también se convierte en esa parte de travesía que él mismo vive para comprender lo que fue esas tragedias, que no vamos a dar spoilers, en su vínculo con su hijo. Si tú te das cuenta, Darko repitió esas ausencias que de alguna manera u otra estuvieron presentes, y eso pasa en todas las familias. Si no revisamos nuestras cosas, claro que después de escribir libros como Cuando mamá lastima, cuando papá lastima, tenía que aterrizar en una novela de largo alcance de esta magnitud. Y me siento muy contenta, Jaime, porque las lectores de todas las edades lo están recibiendo muy bien. Los chavos aman a Zoran, a Hugo, a Flavia, les encanta el rollo. Las señoras dicen, bueno, no sabes tú qué experiencia ha sido recolectar lo que dicen, porque las mujeres aman a Federico pero quieren un Darko. A ver, tú explícame eso. Es que ese es algo que a mí... Contradictorio. Es un libro que toca muchísimos temas. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque Darko, a final de cuentas, es una persona muy interesante. Muy interesante. No, sí. O sea, que entre que si está entre el narco, se podría decir, entre el tráfico, está la mafia, y si te pones a ver, son personas, ¿no? Que se salen de la pasividad y que mueven muchas cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor por eso siento yo que se vuelven seres atractivos. Sí, claro. A mí las lectoras me dicen, es que amamos a Federico, o sea, Federico es un universo de ternura, es un universo, bueno, pero quiero un Darko. Y tú dices, bueno, entonces, ¿quién nos entiende, cara? Federico es el amigo buena onda que siempre quieren tener, ¿no? Pero Darko es el que Hay quienes me han confesado más cosas en Instagram. Me dicen, ¿sí? Yo me casé con Federico, pero anhelo un Darko. Imagínate, imagínate. Bueno, hay veces que Darko es la casa chica, ¿no? Es que Darko es un personaje con muchos matices, y lo que me gusta es que ninguno son buenos ni malos. Todos van mostrando lo que los mueve, ¿me explico? Entonces de repente ves a una Eloísa con una fuerza que no te esperas, ¿no? Que va a tomar, ¿no? Y menos viniendo de la crianza que viene, de las creencias que ha rebasado, ¿no? En un episodio lo vemos como ella dice, mis ancestras fueron mujeres inmaduras, inconclusas, a los 13 años desposadas. No, o sea, así era siglos atrás. Y como ella, de repente, escuchando la voz de su espíritu, de su interior, persigue otras cosas diferentes. Y yo creo que algo muy bonito que también podemos encontrar en esta novela, Jaime, es que nos lleva a cerrar el libro y decir en qué momento aprendí tanto de historia serbia y de historia de México. De hecho, sí, te has de haber investigado bastante, ¿no? Toda la parte de la historia serbia. Yo sí me quedé con ganas de aprender más. No hablas hasta de Tito, lo mencionas, ¿no? Que Tito fue un presidente serbio. Tito le tocó la Yugoslavia, ¿no? Después viene la fragmentación de esos pueblos yugoslavos y es cuando vemos a esa Serbia y empiezan las guerras de los Balcanes, ¿no? Algo muy hermoso que retoman el discurso joven que es Zoran y Hugo, que de alguna manera es lo que yo ya vi cuando estuve en los Balcanes, porque yo visito los Balcanes en el 2015 por primera vez, después tengo visitas recurrentes y mucha gente que me apoya allá, ¿no? Gente hermosa, serbios que me acompañaron, que me abrieron las puertas de sus hogares, de sus familias, para que yo comprendiera más a fondo las cosas. Y cómo cuando yo entraba a la casa de un serbio y que me hacían de comer, porque son unos anfitriones maravillosos, y comen carne y cenan carne y desayunan carne, o sea, todo el tiempo son carnívoros, pero cocinan riquísimo. Y entonces algo muy importante que te quiero decir. Al momento que yo me sentaba en una mesa serbia, escuchaba al abuelo extrañar a Tito, la época de la Yugoslavia unida, la época de la bonanza. Me decían que los meseros, cualquier persona de cualquier oficio tenía su casita, tenía su carrito, tenía posibilidades de crecimiento, añoraban mucha nostalgia por la época de Tito. Después veías a los más medianitos en edad en que ya
tienen otro discurso sobre lo que vivieron de los bombardeos de la OTAN, las guerras de los Balcanes, las épocas de las masacres, de Milosevic, etcétera, etcétera, etcétera. Y después escuchaba a los chavos, que sobre todo me asombró que todos leen, todos tocan un instrumento, todos hablan 5 idiomas, o sea, impresionantes los serbios, ¿no? Y me decían, es que tenemos que hablar muchos idiomas porque nadie habla serbio. Entonces tenemos que hablar de todos los idiomas para poder integrarnos a los demás. Y esos jóvenes que ya les tocó vivir después de la transición y todo eso, que ya manejan un optimismo diferente y que tienen una visión distinta de esa fragmentación. Entonces fue algo muy interesante que yo creo que cuando cierras el libro empiezas a ver Serbia de otra manera. Yo cuando llegué, incluso la de la agencia de viajes, el primer viaje que hice allá me decía, ¿y a qué va? No le vaya a pasar algo, ¿no? Y después cuando llegué, ¿sabes qué me decían los serbios? Una mexicana, ¿tiene miedo de venir a Serbia? Estas ya tienen narcos. O sea, acá nos llegan unas cosas tremendas. Oye, y fíjate que, bueno, ¿te costó trabajo sintetizar o condensar tanta información? Porque, pues, tienes muchísima información. Y ni cuenta te ¿no? das. Y ni cuenta te das, claro. Y bueno, sí, y lo mencionas, eso que dices lo mencionas, ¿no? De que es que te imaginas a los serbios y imaginas a la guerra, bombardeos y todo eso, y seguramente de lo que se enteran acá es pura masacre, pura matanza. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo más difícil para hacer este libro? ¿Condensar toda esa información? Claro. Fueron muchos años porque tenía que elegir qué poner, qué quitar, muchos cortes, un acompañamiento tremendo de mis grandes acompañantes de escritura como Elmer Mendoza, como Mauricio Carrera, como Fer Álvarez, bueno, fueron muchas revisiones. Fue el estar en los viajes a los Balcanes, ¿no? Visitando Mineral de Pozos, ¿no? Ahorita que ya la novela está, yo me siento muy contenta porque el pueblo, Mineral de Pozos, ha recibido con el corazón Coyote Balcánico. Y es que, bueno, invita a la gente a conocer Mineral de Pozos, ¿no? Así bueno, es. y hasta conocer Serbia. No, es que te dan ganas. Mira, te dan ganas de ir a Mineral de Pozos y te dan ganas de ir a Belgrado. Sí. Yo a mí lo que más me emociona es que hay gente que me escribe y me dice, oye, ¿cómo inventaste ese pueblo tan hermoso? Y yo, es que no lo inventé, sí existe. Búsquenlo, está ahí a media hora de San Miguel Allende, visítenlo, vean los teponaztlis, vean los chicahuastlis, vean las minas, vean, todo existe, vayan, visítenlo. Y es adorable que la gente, motivado por la novela, vaya y visite este pueblo. ¿Qué es eso que dices de Teponaztli? La protagonista constantemente. Claro, es su instrumento, es su guardián, es el canto de su espíritu, es muy simbólico. De hecho, acuérdate que, bueno, no quiero echar spoiler, pero acuérdate que es el llamado de Darko. Claro. Darko así la encuentra. Y de hecho es como, bueno, es como su guía, ¿no? Claro, es su compañero, es su extensión del cuerpo, es su símbolo, es el Teponaztli. Ahorita, por ejemplo, si tú quieres ver los más hermosos de México, están en el Museo de Antropología y Historia. El Teponaztli es un instrumento prehispánico que solamente se sigue fabricando en Mineral de Pozos. Y si se muere esta generación de artesanos, ya no va a haber, porque sus hijos y los demás me estaban platicando que ya no siguieron la tradición. Entonces vayan a Pozos y compren los teponaztlis porque van a ser los últimos a las mejores que se fabrican. Se pierde todo. Son nuestros, mexicanos. Ya han venido Santana, los de Guns N' Roses, muchos músicos famosísimos y otros a comprar instrumentos a Pozos. Wow. Y nosotros en la baba. Somos malinchistas. En la baba. O sea. Y no queremos saber luego nada de nuestras costumbres. Así es. ¿No? Y de nuestras raíces. No, y es hermoso que vayan a Mineral de Pozos, es hermoso que visiten Guanajuato. La novela los va a llevar por Mineral de Pozos, por Guanajuato, por mismo París, que obviamente como parisina pues no puedo evitar pasar por París. Le toca a Darko, que es un dealer de futbolistas, le toca el mundial estar en París. Entonces se van a vivir unas aventuras junto con los personajes, que además yo creo que algo muy bonito es la mitología que logramos crear, ¿no? Porque en cada encontronazo que vive en el Nahual contra la bruja, allá en el cosmos, vemos los terremotos que suceden en los personajes.
Fíjate que eso es algo que me gusta de la estructura del libro y siento yo que tiene parte de las estructuras clásicas de muchos libros clásicos. No sé, por ejemplo, Nuestra Señora de París, ¿no? Nuestra Señora de París es un libro que habla sí sobre el jorobado y sí sobre, pero hay una historia, ¿no? El Víctor Hugo quería hablar sobre la arquitectura. Este libro sí está bien, esta es la historia de Darko, ¿no? La historia de Loísa, pero hay esta musicalidad, como dices, ¿no? Que atrae a Darko, hay mitología, hay historia de Serbia, de Hay México, gastronomía. hay una infinidad, es todo das toda una cosmogonía, Exactamente. ¿no? Por eso fueron 10 años. Fueron 10 años porque hay toda una cosmogonía, porque hay un homenaje a cada uno de los elementos de los que simbolizan estos dos pueblos tan hermosos como el mexicano y el serbio. Y es un homenaje también a todos nuestros ancestros. Por eso rescaté voces de un español que ya no se usa ni se escribe en el bardo. Si tú te fijas, Brígida, Santiago, los que van falleciendo y que van quedándose ahí, hablan, ¿no? En ese español de indígenas, de pueblos que estaban en los 1910, 1930 y que ya hablan nuestros abuelos. Fíjate que otra cosa que me gustó, si eres amante de las frases, encuentras una cantidad de frases impresionante que te llenan, que te llegan. Todas esas frases iban saliendo en el momento o las ibas acumulando y las ibas metiendo. ¿Salían? Brotaban y eran imágenes. También hay un elemento muy hermoso que es que Salvador Pérez Melesio me regalara sus poemas para yo insertarlos en mi obra. Salvador Pérez Melesio fue mi profesor en la preparatoria, es una persona muy reconocida en mi estado de Guanajuato en cuestión de letras. Él también me acompañó en la escritura de esta obra, pero en el momento en que yo quise que el personaje de María, porque también si te fijas, cada protagonista tiene su mejor amigo, porque también es una oda a la lealtad y a la amistad. Eloísa tiene a María, Zoran tiene a Hugo. Al mismo Zoran tiene sus cuates que van a ser las voces, los grillitos, ¿no? Decisivos en momentos determinados. Entonces, cuando María le regala un libro de poemas a Eloísa para que no se sienta sola, esos poemas son de Salvador Pérez Melesio y es un escritor guanajuatense. Entonces, ese poema de la nostalgia por el dolor, por ejemplo, dije, es que no hay poema más fuerte que el de Eloísa. Y si tú te fijas, todos los seres humanos, por más que digas, tomé terapia, lo he superado, ya olvidé, ya superé, no. Dice Brígida, el olvido es una alucinación, un destino utópico al que nunca se llega, mija. Entonces, eso es bien bonito, porque te das cuenta, te percatas de que la poesía también es un vehículo que acompaña a la protagonista y que mejor que una obra que es de alguien que conoce estas tierras como Guanajuato. Y la poesía también tiene un poder mítico muy fuerte, ¿no? Y fíjate que esto que me dices de la amistad, ¿no? Que está presente en cada uno de los personajes. Yo hubiera pensado que el de Eloísa era el amigo que la está cortejando, pensé que ese era su amigo más fuerte, ¿no? Pero bueno, tienes razón, María. Y también recordando a María, ¿no? Lo que pasa, lo que vive, ¿no? También. Ya cállate, que esa también es una historia real. Ah, sí. Que se insertó en la historia. Wow, qué fuerte. Sí, porque ahí también hay una, pues no sé si llamarle crítica social un llamamiento, ¿no? A todas estas violencias en contra de la mujer, ¿no? O sea, sí hay ciertos, no sé si llamarle feminismo, pero sí hay una crítica a todas estas violencias. Sí, porque si tú te ves, el rango de tiempo de la obra es muy largo y nos da permiso para que veamos la evolución de creencias, ¿no? Lo que vivieron las ancestras de Eloísa y lo que vivió Eloísa y después lo que vive Zoran, porque ya vemos una Flavia ya con una libertad de pensamiento, con una apertura, ¿no? Un Hugo muy atrevido que contrasta. Imagínate Hugo qué valiente al contrastar las ideas y creencias rígidas de los abuelos serbios, por ejemplo.
¿no? Sí. A la gente le encanta la fiesta que se le ocurrió hacer en la casa de los abuelos, ¿no? O sea, dicen, me sacaste unas carcajadas cuando dijo, es que me dejan hacer una fiesta. O sea, sentía tanta honestidad y algo muy genuino en ese personaje que también nos viene a regalar nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo lo ven los serbios de ahora? Todo lo que está sucediendo. Y Zoran viene siendo el viaje, ¿no? La travesía interior de alguien que busca no solamente en esa otra patria que posee en su espíritu, sino también en su origen paterno, explicaciones que necesita para crecer en paz. Fíjate que tocas hoy dos temas, ¿no? Zoran es un personaje ya evolucionado, muy evolucionado, ya se podría decir, porque ya vio muchísimas cosas, ya Porque le empezó a tocaron. sufrir desde muy chico. Exacto. Y los abuelos serbios son súper rígidos, ¿no? Sí. Muy estructurados. Hay hasta cierta malevolencia, maledicencia les puedes Muchos sentir. matices, lo que te digo, todos los personajes van teniendo la oportunidad de mostrar sus lados, ¿no? Su bondad, su debilidad, su maldad, su rendición, o sea, van poco a poco mostrándose. Y los viejos que mueren cuando llegan al bardo, todos sabios. Sí. Increíbles, ¿no? O sea, Brígida, Ángela, Santiago, es algo muy bonito que yo creo que ahí es el homenaje a nuestra cultura mexicana de la muerte, que para nosotros los mexicanos no se van, no se olvidan y regresan. Oye, ¿y estudiaste psicología o te gusta todo eso o eres psicóloga? Porque Yo estudié comunicación, tengo una maestría en educación, tengo una especialidad en desarrollo humano y soy tanatóloga. Nada más que tengo ya desde el 2011 que nada más me dedico a escribir. Nada más me dedico a escribir. Casi 20 años de mi vida me dediqué a la docencia, a dar talleres, a trabajar mucho conferencias que tenían que ver con la comunicación. Fui directora de la carrera de comunicación en una universidad y manejé un centro de desarrollo humano, etcétera. Pero a raíz de que empecé a escribir, ya solamente la literatura me abraza. Pero todo ese, ¿no? Todo eso de la tanatología y todo eso todo está lo en este texto. Fíjate Sí. que hay una parte en Hegel que dice que la forma de acercarte a las personas no es con el conocimiento directamente, sino darle como la vuelta, ¿no? Sí. Y entonces tú aquí das la vuelta porque hablas de tantos temas que tienen que ver de psicología sin ser un tratado de psicología. Es que mira, yo cuando dejé, imagínate 20 años dedicada a talleres, conferencias, la vida académica, la universidad, cuando yo abandoné todo para dedicarme a escribir, dije, jamás voy a escribir un libro que dé recetas, ni consejos, ni fórmulas, no quiero. Quiero contar historias, por eso está así. Pero si lo analizas, terminas de leer novelas como estas y son más de autoayuda que otros. Sí. Es que sí, por ejemplo, mira, yo las frases, todas estas frases que las separé, aquí dice, no sé, a ver, dice, o sea, es que hay muchísimas frases, por ejemplo, dice cierto bueno, lo de Fernando Colunga, que se me quedó muy grabado, que había un grupo. Imagínate cuando yo andaba corriendo por todo Belgrado y me contaban esas cosas, decía, no puede ser. O sea, pero luego dices aquí, por ejemplo, lo de los inmigrantes, la inmigración. Sí, la inmigración. También tocas la inmigración. Mira, por ejemplo, la voz del abuelo es la voz del serbio tradicionalista que añora a Tito y cómo lo vi. ¿Sí me entiendes? Claro. Y a veces tú de este lado ni sabes por qué se peleaban ni por qué era la guerra, te quedaste con una versión occidental Y lo dices. y no sabes. Claro, y dices, imagínate que viene todo un pueblo aquí a Ajá, cambiarte todo. Sí, ajá, ¿No? ajá. Lo mencionas ahí. Esa es la voz del abuelo, porque es la voz tal cual de serbios de esa edad que vivieron esa época de Tito, tal como me lo dijeron. O sea, no es de invención mía. Eso que es explicación de los migrantes es de un serbio que me lo contó. Entonces sí, hay muchas cosas vivenciales. Claro, todo porque yo me metía y escuchaba y eso lo trasladaba a la obra. Por eso fue para mí tan importante ir a Pozos, por ejemplo, lo del diablo que se columpia, el cerro del pelón, todo, son las historias de niño de Juan, el que fabrica los tepolonastlis, que le mando un abrazote a Juan Suárez. O sea, todas las vivencias de la gente, por eso me gusta hacer siempre la investigación de campo y irme a meter al país y estar in situ. Porque ahí es donde encuentras la voz de tus personajes. Y si tú analizas,
es mejor que la voz del personaje sea la de esa persona, que de esas personas que escuchas, porque se oye más genuino. Claro. No, sí, sí, se oye completamente, o sea, no está forzado, ¿no? Y las frases tampoco están forzadas, son como el consejo que te daría la abuela, como aquí dice, el miedo es el plomo en los pies, ¿no? Por ejemplo, nos dificulta el camino. La única que lo reta es la esperanza es tosuda, necia y útil a la vez, no la pierdas. ¿No? ¡Ve qué hermoso! Sí, ¡Qué ¿no? hermosa Y así imagen! encuentras muchísimas Y esa imágenes. voz es la de la abuela, brígida, sabia. ¡Qué hermoso! Todos tenemos una abuela sabia, porque todas nuestras abuelas son sabias. Tienes mucha razón. Pues bueno, no queda más que, bueno, pues Recomiéndalo, Jaime, recomiéndalo porque deben de leerlo. Todos deben de tener en su casa un coyote balcánico y yo les aseguro que lo va a disfrutar la mamá, el papá, los hijos, todas las edades lo van a gozar. Oye, y el coyote creo que es el único cánido que no puede ser domesticado o que no han podido domesticar. Como Eloísa, no le dices Orana, ya estamos haciendo spoiler, ¿no? Cuando le dice, papá, ¿sabías que el coyote es el único can que no así puede ser domesticado? Y volteas Darko y le dice, como tu mamá. Entonces, Como tu mamá, le dice textualmente, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Así es. Entonces, bueno, no queda más que invitar, muchísimas gracias, Rayo, y no queda más que invitar, pues, a leer el libro, ¿no? Recomendarlo y, pues, platicar y todo, y ojalá podamos hacer más adelante, si andas por acá, hacer un club de lectura presencial. Claro que sí. No, porque estoy seguro que al club de lectura podrá gustarle yo fascinada. bastante y tu plática, bueno, Yo fascinada. no sabía que eras tanatóloga, con razón te vi con Gaby Pérez Islas, Sí, claro, y mi que querida también Gaby, que le mando tanatóloga, un ¿no? abrazote, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Coyote Balcánico, no olviden, cómprelo, está en todas las librerías, en todos lados. Audiolibro, Kindle, todas las presentaciones. ¿El audiolibro creo que es tu voz? No. ¿No? Son voces padrísimas. De hecho, acabamos de presentarnos en un Sanborns en León y resulta que ahí llegó Hernán, que es la voz de Soran, y me encantó conocerlo. Así que vayan, está padrísimo, está padrísimo. Ah, pues muchísimas. Descárguenlo y escúchenlo en la carretera y canten. Porque aparte en Spotify mi hija hizo una lista que se llama Coyote Balcánico, que viene toda la música de la obra. Wow, hay que buscarla. Que viene música serbia y de mexicana, los de Balcanes. todo. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias y pues bueno, hasta luego. Gracias.